Muy buenas tardes. Me es muy grato darle la bienvenida y agradecer la presencia de todos ustedes. Nos atrasamos unos minutos porque estamos esperando a uno de los participantes, una de las personas que habíamos elegido para iniciar las preguntas, pero le echamos la culpa al taco ahí en la Avenida España porque viene al Paraíso y cuando se integre lo ponemos aquí a la fila en las preguntas. Este es nuestro primer conversatorio que organizamos en nuestra calidad de Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, y como les señalaba, estamos muy contentos y muy agradecidos por la presencia de todos ustedes. Un especial saludo para el directorio del Club de Campo, Club Naval de Campo Las Salinas, que nos ha facilitado este estupendo lugar, esta estupenda locación, y nos permite realizar con las comodidades que contamos en este evento. La seguridad se ha constituido en el tema de mayor relevancia para los habitantes de nuestro país y por lo tanto no escapa a las inquietudes también de todos nuestros asociados. Algunos vecinos cierran sus casas en busca de una feble protección, mientras la delincuencia, el narcotráfico y activistas revolucionarios cierran poblaciones y territorios para someterlos a su autoridad. Si pusiéramos esta lógica en una balanza, fácil es concluir que hay cosas que no están funcionando. La escalada de violencia es un fenómeno que se ha aprovechado de las condiciones políticos sociales del país y ha tomado el tiempo necesario para expresarse en niveles nunca antes conocidos en nuestro país. Nuestros destacados panelistas, don Richard Coyumbian, Inglis y don Gonzalo Youssef Quirós, desde sus respectivas experiencias expondrán sus visiones respecto de los orígenes, los actores, las debilidades que tenemos como país y cómo, a partir de nuestras fortalezas, podemos generar un punto de inflexión en esta situación. Este coloquio se desarrollará en 3 partes. La primera, que ya está en desarrollo y voy a dirigirla inicialmente. Luego vienen unas preguntas por representantes de la sociedad porteña de nuestra región. Y finalmente una tercera parte donde viene la exposición de los panelistas y preguntas del público. Estas últimas 2 partes van a estar a cargo de la señora Pilar Soberado, quien se desempeñará como la moderadora de este conversatorio. Para dar inicio a las primeras preguntas que abren este conversatorio, invito en primer término a la señora Denise Vargas, quien es la presidenta de la Junta de Vecinos Quinta Rioja de Viña del Mar, a presentar su primera pregunta. Señora Denise. Bienvenida, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Denise Vargas y represento a la Junta de Vecinos Quinta Rioja del sector oriente de Viña del Mar. Tengo una pregunta, pero me atreví a hacer 2. Así que mis preguntas son las siguientes. ¿Es necesario modificar la legislación chilena para permitir una participación más activa de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna sin infringir los derechos humanos
y que los funcionarios estén protegidos por las leyes en su actuar? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son las estrategias y medidas concretas que se están implementando actualmente para abordar y mitigar los desafíos de seguridad? Muchísimas gracias. Agradecemos a la señora Denise Vargas, que es la presidenta de la Junta de Vecinos Quinta Rioja de Viña del Mar, y le pedimos que pase adelante a don Reinaldo Reineke, representante de las organizaciones sociales de Limache, provincia de Marga Marga. Reinaldo. Gracias. Buenas tardes. La ola de inseguridad en nuestro país comenzó antes de octubre de 2019. Ya en febrero del año 2017, el almirante Jorge Patricio Arancibia fue citado a declarar como imputado por haber aseverado que existía información de inteligencia que daba cuenta de la existencia de actividades terroristas en la Araucanía. Hasta la fecha no existe en el país un organismo de inteligencia realmente efectivo con capacidad para prever y neutralizar amenazas a la seguridad nacional. Hoy el país se ha enfrentado a una situación bastante extrema. Si simplificamos las amenazas, tenemos entre otras insurgencia terrorista en la macrozona sur mezclada con narcotráfico y comercio de madera robada, inmigración ilegal por las fronteras absolutamente permeables de la zona norte, crimen organizado en prácticamente todo el territorio nacional con centros de mando y control instalados en las cárceles y con características multinacionales, toma de terrenos, territorios, que en la práctica son áreas con fronteras interiores donde el Estado no logra acceder, y cibercrimen, y ciberguerra también, con capacidad para hackear y neutralizar sistemas informáticos de defensa, gubernamentales, financieros, de transporte y un amplio etcétera. Y el debut de la inseguridad hídrica en regiones del norte y zona central, que en breve plazo generará serios conflictos entre comunidades por la disponibilidad de terrenos agrícolas, migraciones del mundo rural a centros urbanos y en la seguridad alimentaria de la población. Pregunta para el señor Youssef. En su opinión, ¿cuáles serían los impedimentos que habría para despejar en el ámbito político para que tengamos una efectiva agencia de inteligencia con capacidades y atribuciones para neutralizar y o combatir en forma adelantada las nuevas amenazas a nuestra seguridad interior y exterior? Para el señor Koyumyan, ¿en qué amenazas internas sería útil y factible la participación de las Fuerzas Armadas de contar con reglas de uso de la fuerza simples y efectivas que realmente disuadan y combatan el crimen organizado y el terrorismo? Gracias. Muchas gracias. Reinaldo representa a varias organizaciones de la provincia de Marga Marga. Invito a don Juan Enrique Holguín, representante de la organización de la sociedad civil Chilenos de Corazón. Muy buenas tardes. Con mucho agrado en representación del Movimiento Chilenos de Corazón, que precisamente nació a raíz de los dramáticos sucesos que vivimos el 2019, se ha dedicado en estos años a proteger nuestra Constitución y a buscar quizás soluciones al problema que estamos viviendo hoy en día. El problema yo creo que está claro y el diagnóstico todos ustedes lo conocen. El problema de seguridad, ¿no es cierto? Podemos mencionar la inmigración ilegal, el narcotráfico, la delincuencia, el narcoterrorismo, los problemas en la Araucanía. Sin embargo, el punto es, ¿qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para influir en quienes realmente tienen el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial? Entonces, esa es la pregunta de Chilenos de Corazón para nuestros expositores. ¿Qué podemos hacer? Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Enrique, representantes del Movimiento Chilenos de Corazón. A continuación, invito a don Carlos Flores, quien es el presidente de la Junta de Vecinos Jardín del Mar. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a la señora Pilar Soberao, a don Gonzalo Youssef y a don Richard Koyumyan. Voy a hacer, en primer lugar, un agradecimiento
de que hayan invitado a la Junta de Vecinos de Jardín del Mar para poder participar y además presentar inquietudes. Tengo dos preguntas. La primera, la seguridad se ha convertido en preocupación de mayor relevancia en los últimos 4 años, desde octubre del 2019. Se ha instalado una violencia inusitada y creciente, incluyendo el terrorismo en la Araucanía. Pero en los últimos 2 años se ha producido un fenómeno muy delicado, que es la importación de delitos vía inmigración y por la llegada del crimen organizado, acompañado de violencia extrema sin aprecio por la vida. Esto mantiene a nuestra sociedad bajo un altísimo estrés. Cuando se comenta sobre seguridad, generalmente se asocia a las fuerzas de orden y seguridad. Sin embargo, me parece que el mayor problema no está radicado solo en las policías, sino en ámbitos en los cuales no se han planteado reformas, modificaciones o modernizaciones. Me refiero al Poder Judicial, al Ministerio Público y al sistema carcelario. Aquí se ve demasiada tibieza y garantismo en la actuación de los jueces, lentitud del Ministerio Público en la persecución del delito y en las operaciones criminales que se dirigen desde las cárceles. Pregunta para ambos expositores. ¿Cuál es su apreciación acerca de la dificultad para brindar como Estado la seguridad que requiere la ciudadanía ante las amenazas actuales? Y con ello, a su juicio, el problema está en la ineficacia o en la insuficiencia de las leyes, en una institucionalidad inapropiada o simplemente en la falta de voluntad política de las autoridades. Segunda pregunta, comentario. En el último tiempo se ha visto que las policías están sobrepasadas en el cumplimiento de sus funciones, lo que dificulta su presencia disuasiva y de control. Dado el incremento de la actividad delictual, existe una sobrecarga de tareas a las policías, especialmente carabineros. Pregunta a ambos expositores. ¿Cuál es su apreciación respecto a la conveniencia de asignar mayores responsabilidades a las autoridades locales en tareas de seguridad, traspasando algunas funciones de carabineros a los gobiernos locales o municipales? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, representante de la Junta de Vecinos, presidente de la Junta de Vecinos Jardín del Mar. Invito a don Luis Quilapán Clavel, presidente de la Junta de Vecinos Reñaca Norte. Buenas tardes. La pregunta que yo formulé como representante de la Junta de Vecinos Reñaca Norte tiene bastante coincidencia con la última parte de la pregunta que hizo Carlos Flores de Jardín del Mar. El tema es que se percibe por parte de los vecinos la insuficiencia de medios de la seguridad pública, carabineros e investigaciones para cubrir espacios que son muy amplios. La población chilena ha ido creciendo y la fuerza policial no ha crecido en la misma proporción. Entonces han aparecido soluciones que podríamos decir de parche. Hemos visto, circulando por las calles de nuestra región, una cosa que se llama seguridad pública, que son en la práctica unos funcionarios que se visten con una tenida especial, pero que no tienen atribuciones para actuar. Tan así es que para poder dar sustento a su accionar, muchas veces embarcan en sus vehículos de patrullaje a los propios carabineros y se hace una especie de operativo conjunto entre la fuerza pública oficial, que son los Carabineros de Chile, y esta fuerza privada, que son funcionarios municipales. Entonces, a nosotros nos llama la atención la falta de personal y equipamiento para la demanda que hay en seguridad. Esto es nacional. Si falta personal, es una ecuación no fácil de resolver porque el
el problema de la selección de personal es un filtro vital. Si faltan interesados en ser parte de la policía, si los incentivos para ingresar no son lo suficientemente buenos, se podría llegar a aceptar ingresos con menos exigencias y por lo tanto las policías se degradan. Y por otro lado, esta policía municipal no tiene ninguna atribución para nada, son vigilantes privados. Y pareciera, percibimos los vecinos, que la seguridad tiene mucho que ver con la disuasión al delincuente, presencia. Entonces, ¿cómo aumentar la presencia policial en las calles de nuestros barrios? Si es solución, aquí viene la pregunta, si es solución incorporar, como ha ocurrido en otros países, con buenas y malas experiencias, una policía municipal propia de la comuna, con reglas que habría que establecer a lo mejor constitucionalmente, porque no se trata de aumentar esta fuerza pública municipal, sino que darle las atribuciones para que veamos los vehículos circulando en los sectores de riesgo, con acciones que el delincuente pueda percibir realmente y que efectivamente contribuyan a la labor de las policías normales. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Quisiera confirmar si don Enzo no ha llegado. Lamentamos, seguramente está con problemas de desplazamiento. Y yo que iba a hablar mal, menos mal que me avisaron a tiempo. Dejo con ustedes a don Enzo Cagliardo, presidente de la Junta de Vecinos Cerro Concepción de Valparaíso y ex comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, donde tuvo una destacada participación, lamentablemente, en los siniestros que han ocurrido en esa comuna. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación, Pilar. Soy presidente de la Junta de Vecinos del Cerro Concepción, número 28, Cerro Patrimonial. El nombre nomás, porque de patrimonio absolutamente nada. Valparaíso es una ciudad que va en caída libre, a pesar de que su alcalde diga algo diferente. Creo que toca bonito el piano, sí, pero la verdad que la ciudad es un desastre para cada uno. Hacemos nuestros esfuerzos en nuestro cerro por mantener, quienes ustedes hayan ido al Cerro Concepción se darán cuenta que mantenerlo limpio, borrando una cantidad impresionante de rayados y cosas, pero lo hemos logrado, siendo un cerro muy pequeño, pero de muchísimo turismo. Y destacar también a un valiente que se ha atrevido a invertir en el Cerro Concepción, don Eduardo Dipp, en el ex colegio alemán, algunos de ustedes pueden ser exalumnos del colegio, y la verdad es que está haciendo un trabajo maravilloso y esperamos noviembre, diciembre ese trabajo esté terminado y ustedes puedan visitar el lugar y se van a encontrar partiendo con un museo del inmigrante, ¿no es cierto?, de los primeros inmigrantes, y con toda una faceta nueva dentro del sector. Mi pregunta a los expositores es, a criterio de los expositores, ¿qué llevó a la desarticulación de los servicios de inteligencia en Chile y cuáles creen ustedes que deben ser los pasos a seguir para recuperarlos y dotarlos de las facultades imprescindibles en el Chile de hoy y en el mundo? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Invito a los señores panelistas a pasar adelante y dejo con ustedes a la señora Pilar Soberao, quien se desempeñará como moderadora de las presentaciones y posteriormente de las preguntas que puedan haber del público. Muchísimas gracias. Gracias, presidente de ASOFAR. Bienvenidos a todos, aunque la bienvenida ya está hecha, más que hecha. Un gusto estar aquí, un gusto compartir bueno, ahora se le denomina conversatorio, quizás podríamos decir esta conferencia, esta exposición de los señores Koyunbian y Youssef. Voy a partir haciendo una presentación brevísima de cada uno de ellos. No voy a leer el currículum largo que tienen los dos, pero sirva esto como introducción.
Don Richard Koyunjam Inglis es oficial de Marina, se retiró de ella con el grado de capitán de corbeta. Es fundador y vicepresidente de Athena Lab, el think tank dedicado a temas de seguridad nacional, de defensa y de relaciones internacionales. Es Master of Arts en Guerra Moderna del King's College of London. Es columnista de El Mostrador, del Líbero, de Bio Bio y además es director de empresas. Por su parte, don Gonzalo Youssef Quirós, mi colega, aunque nuestra profesión está un tanto vilipendiada hoy, es abogado, estudió Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, es ex concejal de la ilustre Municipalidad de Valparaíso, ex fiscal del Ministerio Público y director de la ANI, Agencia Nacional de Inteligencia, durante el primer periodo presidencial del presidente Sebastián Piñera Echenique. Yo voy a agregar aquí algo que me causó curiosidad, pero vale, es ajedrecista, boxeador y apasionado de la literatura rusa. Richard, ¿Arranco? por favor. Bueno. Bueno, mientras que el comandante me ordena la presentación, muy buenas tardes a todos. Voy a tener mucho cuidado en lo que digo acá, porque tengo al almirante Vergara, al almirante Toledo, el comandante Paul, el comandante Tobí, el almirante Arellano. Entonces esto parece que vengo a hacer misa entre curas acá. Ya. Mucho cuidado, el almirante Chandía, así que aquí digo, bueno, calladito. Algunos me conocen de muy joven, así que es un gusto estar acá. Este tema de la seguridad es un tema que en el centro de estudio que formamos hace 6 años atrás, Athena Lab, no era algo que teníamos considerado dentro del menú inicial. El menú inicial era defensa, seguridad nacional y relaciones internacionales. Le arrancábamos a los temas de seguridad pública, no íbamos a tener nadie nunca relacionado con los temas policiales. Entonces nos acercaron con fuerza. Entonces tuvimos que contratar gente y especialistas en la materia. Tenemos una chiquilla que es muy inteligente, la Pilar Lizana, Viña Marina, del St. Margaret, doctora de creo que la Universidad de Navarra, que se ha vuelto una de las figuras en la materia. Y así que bueno, aquí estamos. Yo anticipo, y no me digan después que soy pájaro mal agüero, pero las novedades en esta materia no son tan interesantes. Es decir, no es que uno venga con una solución a todos los problemas que se plantearon acá. Y perdón, se me olvida, el comandante Carrasco fue mi segundo comandante en la Lynch, el comandante Clavel, mi jefe de curso brigadier y jefe de curso guardia marina, así que culpable de buena parte de mi formación. Así que voy a tener mucho cuidado aquí. Oye, bien, yo tengo una forma de presentar que voy colocando en ciertas secciones, coloco los problemas que veo o que yo diría hay un consenso. Le comentaba al almirante Vergara, yo trabajo con una persona también llamada Gabriel Gaspar, que fue subsecretario de Defensa, de Guerra, etcétera, socialista, pero en esta materia piensa exactamente igual que uno. Los diagnósticos, y escuchaba mucho lo que decían ustedes, y creo que las cosas se comienzan a ya tener más o menos claridad. Efectivamente, el crimen organizado operando en las ciudades principales. Pero cuando uno, digo ciudades principales, uno tiene que ir a Arica, tiene que ir a Iquique, tiene que ir a Antofagasta, a San Antonio y ver lo que existe, no en la ciudad misma, sino lo que está afuera, y comienzan a ver las sorpresas. ¿Ya? Son territorios tomados y controlados por el narco o por el crimen organizado. Y el Estado está ausente en esos territorios. Tal como está ausente de Muicuycuy y en partes de la Araucanía, está ausente. El soberano en esos territorios no es el Estado de Chile. La insurgencia, a mucha honra, fui uno de los primeros que comenzó a hablar de insurgencia mapuche. ¿Ya? Tiene todo lo que ocurre en la macrozona sur, tiene cara de insurgencia, color de insurgencia, y lo único que no recibe es tratamiento de insurgencia. La insurgencia se viste a veces de terrorismo, de delincuencia, le llamaban, acuérdense cómo el gobierno trataba esto, los gobiernos de la Bachelet II o Piñera II
hablaban de violencia rural, después comenzaron a hablar de delincuencia, después recién hace poco la ministra Toá habló de terrorismo, pero lo que ocurre es insurgencia. Hay movimientos insurgentes mapuches que buscan reemplazar el Estado de Chile. Y los que, como el comandante Carrasco, tuvimos la suerte de andar en Camboya, vemos que los grupos insurgentes necesitan generar ingresos y permiten la operación de narcotraficantes, tala ilegal de bosques y una serie de actividades para poder generar ingresos, partiendo por cobrar un impuesto a quienes habitan en la zona. Después, la inmigración ilegal a través de nuestras fronteras con Perú y Bolivia sigue siendo un tema. Hace un tiempo atrás tuve una conversación con el comandante jefe del ejército y me decía que él sentía que estaban operando bien en el norte. Yo le quedé mirando y le dije, general, creo que tenemos una diferencia de opinión. Lo que sucede en el norte, hoy en día el ejército acompaña a las policías. Efectivamente se detiene y se identifica más gente. Hoy en día entra menos gente no identificada a Chile, pero no tenemos centros de detención, por lo tanto no los podemos dejar en la frontera. No existe reconducción con Bolivia. Esta gente sigue en el proceso de autodenuncia, ingresan a Chile y después, who knows, sigue entrando. Menos que antes, pero sigue entrando inmigración ilegal. Lo otro, estamos ubicados en un mal barrio. ¿Por qué? Porque Perú no necesariamente anda en su mejor minuto, Bolivia es un desorden, Argentina tampoco está precisamente boyante, Argentina está experimentando los mismos problemas que estamos experimentando nosotros, muy similares características, y eso incrementa el riesgo. No es que uno pueda aislarse de estos países, sino que se termina contagiando. Menciono ciberseguridad porque a veces nos focalizamos solamente en el problema de seguridad física o seguridad pública, pero cuando se producen problemas de ciberseguridad son graves. Y siempre cruzo los dedos que no se produzca un problema mayor de otra naturaleza en conjunto con un problema de ciberseguridad. Y ahí, nuevamente, uno de los nuestros, el almirante Piu, el que ha andado empujando el carro y desarrollando el tema y esperamos que avance en esa materia. Y lo otro, pongo el tema del cambio climático, porque nuestra tasa, los incendios forestales están un poco más complejos, la sequía también efectivamente genera problemas de roce entre agricultores, productores de una cosa, población, etc. O hay que instalar desalinizadoras y no existen permisos gubernamentales para poder hacerlo, entonces es un enredo. Y los sistemas que tenemos para atajar eso, no lo venía a enseñar a la gente aquí en la quinta región, que el Senapred es una mala copia probablemente de la ONEMI, y todavía que le falta ser perfeccionado, y los gobiernos locales, en las responsabilidades que tenían que tomar, no estaban preparados para las situaciones que ocurren. Entonces, y lo planteo porque esto genera un desvío de recursos del Estado para atajar esto, para reaccionar en estos problemas. Hoy en día, la Academia de Guerra está tomada por el SEDENA, tiene todo su cuartel general ahí, controla la operación todavía, estamos ya más de un mes y medio después del incendio, y eso significa que el director de recuperación de unidades de la Armada está dedicado a ser bombero, y tiene a buena parte del staff del comando de operaciones dedicado a estos temas. Y son los mismos, y las instituciones todas tienen brigadas forestales que tienen que estar preparadas para trabajar en los veranos. Y normalmente vienen de la Academia Politécnica Naval y de otras instituciones, de otras reparticiones de la zona, lo cual comienza a afectar también el entrenamiento y capacitación que le damos a nuestra gente. Ese es el panorama cuando uno lo ve de seguridad. Pueden haber algunas cosas particulares que alguno quiera agregar, pero tratando de resumirlo es eso. Y aquí, en algunas columnas que he escrito, he sido bastante crítico con la estrategia de seguridad del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno dijo, ley de infraestructura crítica, ley de inteligencia, ley que crea el Ministerio de Seguridad, reglas de uso de la fuerza y, probablemente la única relativamente efectiva, la agenda de seguridad de Toá, Coloma, que tenían como 31 proyectos más o menos en cartera, de los cuales 2/3 de esos ya están completados, y son una serie de acciones menores que son bastante efectivas, que van mejorando cosas que son reales. Y como que la que menos recibe atención dentro de la agenda. Pero el problema del gobierno, principalmente, es que cree que todo se resuelve con proyectos de ley. ¿Ya? Estos son el equivalente a las querellas del subsecretario Gali en el gobierno de Piñera. Todo eran querellas
voy a presentar querella, el gobierno presenta querella, era tirar la pelota al córner, pasarle el problema al Ministerio Público. Y así se lavaban las manos. Ley de infraestructura crítica. ¿Es una mala copia? Es decir, a ver, es una iniciativa que sale justo después del mal llamado estallido social para proteger la infraestructura crítica. No toda la gente en Chile sabe que hubo partes de la infraestructura crítica, aparte de las estaciones de metro o estaciones de buses que estuvieron en riesgo, o algunos temas de centrales eléctricas y cosas así que también estuvieron potencialmente se podían haber visto afectadas. En ese minuto, el ministro Espina con Cristian de la Maza, y diría incentivado por el almirante Piu, sacaron el proyecto de ley de infraestructura crítica que después el gobierno lo rescató, lo aprobó como una enmienda constitucional, porque básicamente le permite no tener que ir cada 15 días al Congreso a pedir permiso por las prórrogas de mantener un estado de excepción. Y el tema es que ellos confunden, el gobierno cree que se puede meter cualquier cosa acá adentro. Lo hicieron cuando hicieron la enmienda constitucional. Metieron la protección de las fronteras, que de infraestructura no tenía nada. Y ahora, muy inteligentes los diputados, porque la tontera en la política no es una cosa que solamente tiene la izquierda, la tiene la derecha, la tienen muchos de los políticos que están en el edificio del Congreso, están afectados por el mismo virus. Entonces, los diputados de cierta casa de política a la derecha estaban declarando hoy día, pidiendo que se declarara infraestructura crítica el matadero de los Valledor. Pero ojo, parte de la responsabilidad viene del gobierno que ha comenzado a meter dentro de la cabeza, cuando hablan en prensa, hoy día el ministro Elizalde, el subsecretario Montero, comenzaban a hablar diciendo, ¿sabe qué? Miren, las Fuerzas Armadas van a ir a proteger las personas que están en la infraestructura. Entonces ya comienzan a mover el eje de la protección de la infraestructura misma a labores policiales. La ley de infraestructura crítica es una copia de los proyectos europeos de proteger infraestructura crítica, pero la gran diferencia es que la infraestructura crítica en Europa estaba en riesgo de ser atentados terroristas de terroristas islámicos. Son dos cosas completamente distintas. La ley que regula, digamos, de las reglas de uso de la fuerza, que llevan a estándar de ley, lo que es un decreto de fuerza de ley, para el empleo de las Fuerzas Armadas y las policías cuando hacen uso de la fuerza, básicamente son reglas de uso de la fuerza que buscan que no se utilice la fuerza. Es impedir el uso de la fuerza. La ley de inteligencia, yo siempre la resumo y no estoy aquí, te lo voy a dejar a pieza, ¿no? La ley de inteligencia yo siempre la resumo. La ley de inteligencia del 2004 buscaba que la ley no funcionara. ¿Por qué? Porque un lado no quería tener una KGB y el otro no quería tener una DINA. Entonces se preocuparon de hacer una cosa que efectivamente no funcionará, y probablemente algún día ustedes pueden invitar al almirante Jordán que les explique la experiencia última como director de la ANI, aparte de la que tuviste tú. Entonces no les voy a venir a decir cuáles son las restricciones que tienen. Ministerio de Seguridad Pública, hay gente que le prende velitas que dicen que esto va a resolver problemas. Yo siempre recuerdo que creo que Chile arrancó como con 2 o 3 ministerios cuando partió como país. Había un ministerio que veía todo, interior, exterior, etcétera, un ministerio de guerra y marina, y probablemente el que veía la hacienda pública, y no creo que más que eso. No estoy seguro que crear un ministerio que crea más burocracia va a resolver el problema. Hoy en día la ministra Toá y el subsecretario Monsalve están, yo creo que dedicados un 100% al tema de seguridad, y no veo en qué va a mejorar eso. Vende bien, pero en la práctica no le prendo muchas velitas. La agenda de seguridad Toá Coloma, como dije antes, mini proyectos chicos, creo que han sido bastante efectivos y creo que es lo que más ha dado resultados hasta ahora. Entonces, si uno tuviera que llevarse un resumen, uno vuelve y mira los problemas de seguridad pública que tiene Chile y después va y mira esto y dice, cresta, pero lo que está haciendo el gobierno no necesariamente resuelve los problemas que tengo. Ese es el gran drama de la situación. ¿Ya? Ahora, problemas que agravan la situación o la hacen más compleja, la ausencia de un sistema nacional de inteligencia. No estoy hablando de que no exista la ANI o no existan las direcciones de inteligencia de las distintas instituciones, pero aquí no hay un sistema que opere en conjunto. No hay centros de fusión de inteligencia, no hay integración de la información y, ojo, y eso también probablemente se lo dejará Gonzalo, no necesariamente tener una dirección de inteligencia significa
que el liderazgo político va a hacer algo con esa información. Ausencia de una estrategia y sistema de seguridad nacional. No les voy a venir a hablar aquí a todos los que pasaron por la Academia de Guerra de lo que es un sistema de seguridad nacional, pero aquí no existe un sistema, no existe una estrategia y no existe una organización. Entonces, cuando y el tema, y a mí me tocó dar muchas entrevistas en la época de la citación del COSENA, y la gente, claro, pues sabían, Consejo de Seguridad Nacional, se habían olvidado que ese artículo había quedado casi eliminado de la Constitución cuando se hizo la última modificación constitucional relevante, pero no hay un sistema, por lo tanto no tenemos un sistema. Cuando uno tiene un sistema, uno puede integrar cosas, puede tomar acciones, el sistema se retroalimenta, mejora su acción, etc. Bueno, yo creo que este es el principal problema cada vez que alguien, digamos, me preguntan. La inexperiencia del gobierno en materias de orden público. Es decir, cuando uno dice, ¿dónde está la madre del problema? La inexperiencia. No saben qué cresta hacer. Cuando uno mira los problemas que tenemos, la estrategia que están siguiendo, queda absolutamente claro que no saben dónde están parados. Yo busco aquí, pongo al comandante Flores o al comandante Clavel de ministros de seguridad o lo que sea, y les aseguro que van a saber exactamente qué es lo que tienen que hacer. Después tienen deformaciones ideológicas que a veces les nublan las decisiones o digamos, no les permite tomar decisiones adecuadas. La mejor muestra es las reglas de uso de la fuerza. Ojo, las reglas de uso de la fuerza, alguien dijo, pues eran las mismas reglas de uso de la fuerza que se estaban empleando en Haití. Entonces, a mí me tocó estar en el Pagoa 1, el comandante Carrasco en el Pagoa 2. En el Pagoa 1 andábamos en una pega, en el Pagoa 2 andaban en otra. Lo que el comandante Carrasco tuvo que hacer, por lo menos para la gente que estaba bajo su mando, fue establecer reglas de uso de la fuerza. Y no creo que hayan tenido más de 3 o 4 líneas. ¿Ya? Pero las reglas de uso de la fuerza que el gobierno trae e implementa son imposibles de aplicar. Aquí muchos de los que estamos acá, nos tocó en algún minuto de nuestra vida realizar labores de seguridad interior y uno sabe cuando anda con un fusil en la calle cómo las cosas son distintas. No le voy a venir a explicar acá, probablemente a los más antiguos, al almirante Vergara y al almirante Toledo, cómo era, ¿no es cierto?, andar en las épocas pasadas con armamento en la calle. Y probablemente hay muchos otros más acá que les tocó lo mismo. Incapacidad, le dije, de tomar decisiones y ejercer autoridad. Esto es un fenómeno que existe con los papás modernos, con toda la sociedad en general. Hay susto de ejercer autoridad y de tomar decisiones. Mucha gente se reía del almirante González cuando sacó un tweet, en una época que se llama Twitter y no X, y dijo, en una semana, o no sé cuántos días, si ponemos la Infantería Marina y probablemente la Brigada de Operaciones Especiales, nos hacemos cargo de todo el problema que existe en la macrozona sur. Y entre tontera y tontera tenía ciertas verdades detrás de eso. Porque parte del problema es tomar decisiones y ejercer autoridad, que es lo que hace Bukele y lo que tuvo que hacer Noboa en Ecuador, porque bueno, a uno tenían una larga historia de problemas en ese país, en El Salvador, y en el caso de Ecuador ya no les queda otra. Como dije antes, el gobierno piensa que todo se arregla con leyes. Presento proyecto de ley, pero no se incrementa el presupuesto de la ANI, no se revisan las dotaciones necesarias que requieren a veces las fuerzas policiales. Las Fuerzas Armadas están, particularmente el Ejército y la Marina, están con mucha gente en la calle y no necesariamente se les han modificado los presupuestos de operación. Y por lo tanto, y hoy en día malamente se cree que la estrategia ha sido efectiva en la macrozona sur porque han reducido en un 30% los eventos o incidentes que ocurren y nadie murió durante el 2023. Pero la insurgencia sigue ahí. Y el problema que tenemos hoy en día es que tenemos infantes de marina que están en descanso, que los que se están preparando, los que están en terreno, y lo mismo pasa con el ejército. Y si además le agregamos la macrozona, es decir, la frontera norte, y las Fuerzas Armadas, que todos conocemos, digamos, yo sé que es una sobresimplificación, pero nos fuimos de unas Fuerzas Armadas que eran probablemente bajas en tecnología e intensidad en mano de obra, a Fuerzas Armadas que son altas en tecnología y bajas en mano de obra. Por lo tanto, no tenemos gente necesariamente para poder cubrir todas estas obligaciones que van apareciendo y se establecen exigencias operacionales bastante profundas.
me acuerdo de una columna que escribí hace un tiempo atrás, los infantes de Marina se comienzan a retirar porque no pueden mantener sus negocios secundarios. Entonces, todos sabemos que mucha gente de las 5 de la tarde en adelante o eran choferes de Uber o tenían un kiosco, o tenían una cuestión. Cuando se están permanentemente en despliegue, las señoras en la casa tenían que asumir toda la responsabilidad de todas las cosas y comenzaban a perder un trabajo, perdían el otro, y al final, ¿qué es lo que pasa con mucha de la gente que trabaja en las instituciones? Que terminan trabajando en alguna forestal, porque pues, las forestales también inteligentemente, una contrató al almirante Jordán, al almirante Nettle, y tiene un estupendo equipo de seguridad, no decir cuál, y la otra tiene al general Aldunate y otros militares, y hoy en día esas dos forestales en particular tienen pocos incidentes de seguridad y viven bastante tranquilas. Pero se han contratado mucha gente que trabajó, que estaba en retiro, o gente que estaba en servicio. Después, otro tema que ocurre hoy en día, sí, me voy a apurar, la creencia de que las Fuerzas Armadas sirven para todo. Fuerzas Armadas, solución para todo. Y nadie para de determinar si el problema es policial, no, las Fuerzas Armadas sirven para todo. Y el otro es un concepto que lo usa mucho Matías Purcell, el whole of government, es decir, todas las agencias del Estado actuando en conjunto. Muchos de los problemas que existen en la macrozona sur podrían ser atacados por la UAF, por el Servicio de Impuesto Interno, por una serie de agencias del Estado que no necesariamente trabajan, y uno ve en la macrozona, es decir, en la frontera norte, los militares, unas cosas que reclaman, junto con los carabineros, que la gente que trabaja en el Servicio de Impuesto Interno, en Inmigración o en otras agencias del Estado, que en teoría deberían estar trabajando junto con ellos, no trabajan el 24% que las Fuerzas Armadas trabajan. Entonces, si el Estado como un todo no actúa en conjunto, no hay una solución efectiva. Y otro tema que también de las deformaciones que existen, todos los civiles, para los civiles todos los uniformados son iguales. Ellos no distinguen necesariamente entre un militar y un carabinero, ven dos personas de uniforme con armamento. Y eso es parte de las confusiones que a veces se generan, y por eso que de repente para ellos es, no, el ejército va a hacer funciones policiales, a funciones de seguridad pública, o la infantería marina. Bien, y lo último, y con esto termino, parte del problema que tenemos hoy en día es porque la izquierda nos hizo un jaque mate vía una serie de jugadas que ocurrieron en el tiempo. Sistema judicial, incluyendo el Ministerio Público, con un sesgo progresista. Puse sesgo progresista porque nunca sé dónde puede terminar esta presentación y alguien del gobierno se vaya a enojar conmigo. Jueces de garantía que definitivamente son pro delincuentes y jamás han actuado pro algún infante marina, algún soldado o alguien que ha sido que ha sido detenido por alguna acción de fuerza realizada. Instituto Nacional de Derechos Humanos nunca defiende a los militares, se querella contra todos los militares y los policías. Causa que existe hoy en día, donde hay involucrado alguna persona uniformada, están metidos. Justicia civil versus justicia militar. Hace unos años atrás se hizo una modificación. Si había un civil involucrado en un incidente, lo veía la justicia civil y no la justicia militar. Entonces, cuando uno sale a la calle a realizar labores por orden del Estado en un estado de emergencia, a uno lo llevan, si tiene que hacer uso de la fuerza, es la justicia civil la que va a hacer. Y por lo tanto se cae el Instituto Nacional de Derechos Humanos, los jueces pro garantía, Ministerio Público y toda la cosa. Responsabilidad personal versus responsabilidad del gobierno. Si es que, no sé, si el comandante Gallardo dijera, fuera mucho más joven y estuviera no todavía listo, va a estar en un incidente de seguridad, a él lo juzgan como persona individual, no como el teniente que estaba a cargo de una patrulla cumpliendo órdenes del Estado de Chile de hacer uso de la fuerza para controlar una determinada situación. Si llega a hacer uso de la fuerza y hay algún civil involucrado, lo van a juzgar como persona, no como teniente X, y lo van a hacer responsable penalmente. Lo van a tratar como un delincuente que utilizó armamento. Ya, todas estas cosas que yo estoy mencionando ahora, espero sea respuesta a algunos que están haciendo, que venían con su serie de preguntas si las Fuerzas Armadas iban a participar o intervenir en algún proceso. Mientras esto no se resuelva, si yo fuera un comandante en jefe o un teniente o el que sea, ni cantando me voy a meter en una situación, porque de seguro voy a terminar como los 4 soldados esos que terminaban en las cartas del Mercurio el fin de semana o toda esta semana. Ausencia de responsabilidad política y judicial al ordenar el estado de excepción. Cuando el presidente de la República ordena a las Fuerzas Armadas a la calle en un estado de excepción,
no asume la responsabilidad. Y eso yo fui algo muy crítico. El presidente Piñera, cuando ordenó los estados de excepción, mandó a las Fuerzas Armadas a la calle y él no asumió la responsabilidad de lo que ellos estaban haciendo en la calle. Cosa que Noboa sí asumió, previo acuerdo con el Congreso en Ecuador, antes de mandar a las Fuerzas Armadas a la calle, se pusieron todos de acuerdo. Dijeron, ok, vamos a salir a la calle, pero nadie se va, sorry my Spanish, cagar a nadie lo que estaban, que tienen que tomar acción. Como te tratan como persona individual, civil o ex uniformado o lo que sea, aquí hay una señora que fue abogada, digamos, de la Marina mucho tiempo, pero en la práctica los cabros terminan con la Defensoría Penal Pública, con poca participación de las instituciones porque no pueden gastar sus presupuestos en estas materias, y terminamos generando organizaciones como la Fundación Nos Importan, donde levantamos plata para contratar abogados penales en las mismas regiones donde ocurren estas cuestiones, para salir a defender con los mejores abogados disponibles a estas personas que están siendo juzgados como civiles por algo que no debieran ser sido juzgados. Y por último, les dije, establecer reglas de uso de la fuerza que no permiten usar la fuerza. Yo hasta aquí llego, después contesto todas las preguntas que sean necesarias. Lamentablemente, como dije antes, no les tengo una solución al problema que no existe, ¿ya? Mañana sale una columna mía que se llama autogol, digamos, jaque mate a la izquierda o autogol de la derecha, donde también le pasó la cuenta porque nosotros dejamos que el sistema judicial fuera controlado por la izquierda, ¿ya? Yo hoy en día probablemente trabajado los últimos años con la élite santiaguina, y los hijos de la élite terminaban los mejores estudios de abogados corporativos y iban a estudiar a Estados Unidos, etc. Ninguno trabajó en tribunales, ninguno en el Ministerio Público. ¿Ya? Entonces, soy bastante crítico de esa situación, y mi mensaje final es, nuevamente usando una frase del almirante Vergara, una vez me dijo, Richard, ¿sabe que uno se revuelca con la ola o navega la ola? Bueno, nos tuvimos que meter en temas de seguridad. Ahora, ¿ha llegado el minuto de la solución del problema? Creo que no todavía. ¿Ya? Yo siempre hablaba con algo que mi mamá me cuenta de los 70s y me dice, no, esto todavía, oye, no hemos llegado ni siquiera a la situación de los 70s todavía. Pero el punto de lo que quiero decir es, los países que colocamos como ejemplo de las acciones que se deberían tomar, Ecuador tenía un historial bastante más crítico que el que tenemos nosotros, y El Salvador, ¿para qué decir si uno recorre toda su historia? Pero los poderes políticos llegaron a la conclusión que ya la cosa no daba para más. Entonces no sé si vamos a tener que ir a misa y rezar durante 2 años para que se nos vaya todo, para que, como dicen, no hay mal que dure 100 años, y haya un cambio político relevante, no con un Congreso dividido, porque hace muy difícil que haya consenso para tomar acción. Pero yo creo que todavía hay que esperar un poco. Mientras tanto, ¿qué? Por algo será que hay estupendos comandantes a cargo de estas juntas de vecinos, y lo más probable es que en el futuro inmediato se van a transformar en el equivalente de fuerzas de autodefensa de sus propias juntas de vecinos. Muchas gracias. Richard, muchas gracias. Bueno, después vamos a conversar con respecto a esta exposición que nos has hecho. Don Gonzalo Youssef Quiroz. Sí, yo voy a partir aportillándole la exposición aquí a Richard, porque lo primero es, bueno, yo soy abogado, pero hice un magíster y he estudiado filosofía casi 10 años y he estado vinculado al tema de la epistemología, la teoría del conocimiento. Y es allí donde uno separa las opiniones del saber. Y muchas de estas cosas que se hablan en temas de seguridad, de defensa, están a mitad de camino entre la experiencia práctica y el saber académico. Y sin duda los temas de seguridad pública están más y mucho más vinculados a los temas prácticos que a los temas teóricos. Y quizás de allí esta como incomodidad frente a esos temas que se tienen con gente que viene del mundo de la defensa, que parece ser el caso. Lo primero que debo decir es que comprarse esa cuestión del cambio climático y de que los incendios son producto del cambio climático es propio de los mismos izquierdistas que tú estás fustigando. Los incendios fueron porque no se desmalezó, habían 2 metros de maleza en todas las quebradas y están todas tomadas con viviendas precarias. Que llueva menos
el río Petorca está seco hace 100 años y un gobernador salió prometiendo que iba a hacer llover y colgado de este tema, es pura charlatanería. Los pequeños cambios del clima en los últimos 100 años son incuantificables frente a los 200.000 años, los millones de años de historia geológica. Entonces yo creo que partir con eso, negativo. Segunda cosa que yo partiría mejorando, dejemos de usar la palabra conversatorio, también influencia de la izquierda. ¿Qué cuestión más picante? Hagamos un conversatorio, no, conversemos o hagamos una conferencia. Y lo tercero, de la forma, es lo que dice relación con esto de los territorios. Vamos a los territorios, no usemos más esa picantería también, esa primera sugerencia gramatical. Y vámonos al fondo. ¿Por qué estoy yo aquí? Siendo alguien vinculado al mundo de la seguridad pública, pudiéramos decir. Me llamaron, mire, yo soy abogado, crecí siendo abogado, luego fui fiscal, luego tuve alguna función en el gobierno vinculado a la seguridad, pero luego volví a ser abogado, con algún estudio entre medio. Entonces, la gran pregunta, creo yo, es ¿por qué estamos viendo temas de seguridad pública? Y quizás tengamos la ventaja de la perspectiva histórica. Podemos pensar incluso lo que nosotros mismos pensábamos hace 5 años, hace 10 años, y cotejarlo con lo que pensamos hoy día. Y eso ya también nos va a dar una luz respecto de este problema que, al igual que Richard, no creo que podamos solucionar. Es un problema sin solución, es como el problema árabe-israelí o palestino-israelí. No se va a solucionar. Y el que pretenda solucionarlo es un ingenuo. Y el que se meta, igual que el que se mete en líos de casado, va a salir trasquilado. Entonces, dicho aquello, creo yo que lo que hay que ver es la tendencia y entender aquello. ¿Por qué estamos hablando de seguridad pública? Yo hace 10 años hablaba con algún militar centroamericano y yo le decía que en Chile las Fuerzas Armadas no se involucraban en temas de seguridad pública porque, digamos, eran una cosa vulgar y que si se robaban una plata o otra plata daba lo mismo, y que la verdad es que lo que le preocupaba a las Fuerzas Armadas era la seguridad del país, la defensa, las amenazas a la seguridad, digamos, integral del país, no las cuestiones mínimas. Y él me decía, mire, aquí en Guatemala, hace 2 semanas, unos narcotraficantes atacaron un cuartel militar, mataron a 7 militares y se robaron todas estas armas. ¿Usted cree que eso no es un problema de seguridad nacional? Chuta, sí. Ahí sí que evidentemente un problema que era de seguridad pública se convierte en un problema de seguridad nacional. ¿Y qué decir, bueno, con El Salvador y lugares que están en guerra y que son países en guerra? Nosotros estamos lejos de eso por fortuna, geográficamente también. Pero en Chile está pasando lo mismo y, para no abusar del tiempo, me voy a centrar en una sola situación. El teniente Ojeda. Llegan unos sujetos, los sacan de su departamento, desaparece con unos impecables personas vestidas de policía de investigaciones, los sacan en un vehículo igual a la de la película, o sea, perdón, de la policía de investigaciones, y luego a esa persona se le entrega a otro grupo que pertenece a una banda criminal que se llama el Tren de Aragua, y esas personas lo meten vivo en una maleta. No se sabe si estaba dormido, todavía no están listas las pericias químicas, pero al parecer, o sea, lo claro es que estaba vivo. ¿Qué tan consciente? Lo meten en una maleta y lo machacan en un hoyo. Y esa persona desaparece. Esa misma organización tiene a 3 personas encausadas en Arica porque querían matar a un juez y un fiscal hace un año. Empezaron a discutir y hay interceptaciones de esas mismas personas. Cuando ellos lo dijeron hace un año, la verdad es que nadie lo vio más allá que una subida de darse ínfulas, en fin. Pero visto lo que hicieron hace un mes en Santiago, en la Comuna de Independencia, estamos en presencia, en el mejor de los casos, de una banda criminal que tiene la capacidad de ir a pescar a una persona, meterla en un hoyo y hacerla desaparecer. Y en el peor de los casos, una banda criminal que contratada por un servicio de inteligencia, por una facción de ese servicio de inteligencia o por una
alguien que quiere perjudicar a ese servicio de inteligencia subcontrató al Tren de Aragua para recibir a esta persona y darle cobertura a estos agentes que efectuaron la operación, respecto de los cuales se sabe quiénes son dos. Y todo esto se supo por la pericia del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones, que afortunadamente en nuestro país tienen capacidades operativas que sorprenden. Y es en ese contexto que se llegó a saber la segunda parte, porque lo que se pretendía era que solamente se supiera que lo habían sacado, pero no que cómo había terminado. Entonces, ahora la pregunta es, ¿son los problemas de seguridad pública problemas solamente de seguridad pública? En Chile, con lo que vimos hace un mes, yo creo que no, porque si una banda criminal puede hacer desaparecer así a una persona y puede amenazar con ese nivel de realismo, sin duda que cuando eso le pase a un periodista que habla más de la cuenta, no sé, a un juez o a un fiscal, o a una autoridad política, o a un parlamentario, o a un expositor que habla más de la cuenta. Entonces, esa es la situación del Chile de hoy. Y por eso es que, y contestando a la pregunta, un problema que parecía lejano y que tampoco, como tú decías, estaba en los radares de una organización dedicada a temas de defensa, bueno, ahora parece ser la principal preocupación. Si a mí me hubiesen preguntado hasta el 2014, que yo estuve en la agencia, si era partidario de que los militares participaran en labores de orden público, hubiera dicho, pero ¿cómo se le ocurre? Eso pasa en las repúblicas bananeras, eso... Bueno, hoy día sin duda tengo otra opinión. Yo creo que tiene que haber un estado de excepción. Lo que está pasando en Santiago es ciudad gótica. Santiago es como estar en ciudad gótica. Si usted sale en la noche, el riesgo de que lo ataquen en su auto es gigantesco. Entonces, más allá de la delincuencia que uno pudiera decir, mire, se ha desbordado, tenemos, y con eso termino, un problema cualitativo, y lo enlazo con el tema del crimen organizado. Cuando yo empecé como fiscal, había un homicidio, a mí me tocaba uno cada 6 meses. Yo tomaba, no sé, una semana cada 3 de turno. Y me tocaba un homicidio cada 6 meses. Y normalmente eran 2 sujetos que se habían emborrachado y se habían acordado algún problema y se habían o pegado un palo o acuchillado. Hoy día, los turnos de Valparaíso y Viña son con muertos todos los fines de semana. O sea, no hay un turno que no haya un muerto. Y bien muertos, digamos. No el viejo homicidio con una piedra. Ahora son baleos, son acribillamientos, aparecen cuerpos. Entonces, lo que tenemos hoy día es un problema cualitativo en relación con la delincuencia. Podemos decir, y separando las cosas, porque siempre es bueno separar las cosas para intentar solucionarlas, en que la delincuencia nacional iba en alza, y sobre todo por el problema de la delincuencia de los adolescentes y la reiteración de los delitos de los menores de 18 años, porque están en un régimen de semi-impunidad. Entonces, esa delincuencia iba así, pero iba dentro de una, por decirlo así, esquema típico de delito, no sé, el robo a las casas, hasta ahí. Pero luego podíamos hacer un vector así de los nuevos tipos de delitos. Yo les mencioné los homicidios en matanza, digamos, en acribillamiento. Sumémosle los sicarios que ejecutan esas acciones. Aquí tuvimos un caso desgraciado ahí en Bosque de Montemar con un empresario que tenía unos terrenos y lo mataron, alguien contratado. Y los secuestros. En Valparaíso, hace un mes, salió en los diarios que decía, secuestran unos ambulantes, devuelven a los ambulantes. Bueno, los secuestrados eran no ambulantes cualquiera, eran los principales distribuidores de cigarros ilegales. Chileno, el capo de los cigarros ilegales. Lo tomaron, estuvo detenido 8 horas, lo agarraron unos venezolanos, y lo soltaron a las 8 horas después que esta persona, que evidentemente tenía efectivo, no tenía ganas de denunciar, no quería que se supiera de dónde había sacado la plata, lo entregaron a las 8 horas con 2 dedos menos. Le cortaron los dedos así de entrada. Eso en Chile no pasaba. Entonces, toda la proyección o la causalidad que uno puede asociar a la debilidad, yo creo que es verdad. Uno puede decir, mire, los jueces son blandos y todo. Pero cuando uno se topa con esta flecha de los delincuentes venezolanos y colombianos, espero que no quiero ofender ninguna sensibilidad, pero es así porque es así, no porque seamos xenófobos,
porque también hay inmigración peruana, hay inmigración haitiana, hay inmigraciones de otras nacionalidades que no están asociados a una violencia tan extrema, que es por las condiciones del país. Si yo agarro 1 millón y digamos voy a partir o tratar de cerrar esto tratando de explicar qué pasó en Chile. En Chile lo que pasó, a mí me lo decían al revés, agarra el 1 millón de flaites, más flaites que tenía en tu país, y mandémoslos todos a Argentina, a Perú. ¿Qué va a pasar en esos países? Van a provocar una revolución, porque y están aquí, yo los veo todos los días cuando tengo controles de detención. Esas personas, lo que pasó con la inmigración venezolana es que en los últimos, al principio llegó la gente, por decirlo así, linda venezolana, y todos estamos felices con, mira qué pintoresco, mira tengo un empleado venezolano, funciona tan bien. Pero después, cuando hubo un descontrol total en la frontera, y hay, yo creo, una política también de parte del gobierno de Maduro, y no me cabe ninguna duda, de facilitar la llegada de gente marginal de su país a Chile, sin duda, eso provoca un desajuste y lo estamos viviendo. Tenemos, no sé, 1 millón, yo no sé cuáles son las cifras que manejan los institutos, pero tenemos 1 millón de personas con otras costumbres, con otro nivel de violencia. Primero los que venían del la parte de Colombia desde donde vienen, Buenaventura, es como África, tiene los indicadores sociales de África, no es gente de Medellín ni gente de Bogotá. ¿Y qué decir la gente de Colombia que está llegando? También vinculada a zonas de violencia, de sicariato. Entonces, eso es lo que tenemos en Chile. ¿Cómo lo solucionamos? Y me cuelgo de lo que decía Richard, no hay hasta este momento nada efectivo. La supuesta agenda legislativa es una ridiculez, que lo único que hace es cambiarle la coma a un par de delitos y con eso se incluyen a más personas. Lo del Ministerio de Seguridad Pública es pura burocracia. Los que hemos trabajado en el Estado sabemos los niveles de ineficiencia y sobre todo de este tipo de organizaciones vinculadas a la seguridad y la defensa, en que hablar es muy barato, digamos, y todos pueden opinar, y si hay que contratar asesores, vamos contratando asesores. Entonces, y estoy también de acuerdo, o sea, ya el ministro del Interior y el subsecretario del Interior están abocados 100% a la persecución del delito y son las autoridades más importantes. ¿Qué sentido tiene nombrar un ministro que va a ser de segundo orden a cargo de un problema que es mejor que lo tenga la segunda autoridad nacional? Entonces tampoco es una solución. La ley de inteligencia es un bodrio, no sé, porque tiene observaciones de Guillermo Tellier, de diputados del Frente Amplio, ellos son los principales, digamos, promotores de la iniciativa. Y tampoco creo que un sistema de inteligencia pueda solucionar el tema. Hacer un sistema de inteligencia con gente se demora 10 años. Y colocar fuentes de información, no sé, también toma tiempo. Entonces, este es un problema urgente y policial. Todo eso de que cambiando una superagencia de inteligencia, pura chiva. ¿Qué va a hacer una agencia de inteligencia con el Tren de Aragua, con unos tipos que viven en una toma? Porque ese es el problema. Hay 1000 casas metidas en un sector de este porte y se hace lo que quiere y nadie sabe ni siquiera qué personas están ahí. ¿Qué tiene que hacer una agencia de inteligencia? Queremos agentes... yo no confío en las autoridades de gobierno y no confío en que se haga algo bueno. Si les damos plata para hacer inteligencia, se la van a gastar espiando a parlamentarios y pagando asesores chantas. Así que si me dicen dónde está la falencia y viéndola como un operador del sistema, si uno quiere hacer una pericia de unos química, en la Ligua tiene que mandar las cosas a Iquique porque los laboratorios de Santiago de la PDI están llenos. Si uno quiere citar a un perito, hacer una autopsia en la zona de Quillota, tiene que llamar a un doctor que tiene 83 años y con suerte va a llegar. Porque nadie quiere dedicarse a estar viendo, a hacer tanatología. Entonces, si me dicen a mí dónde hay que gastarse la plata, abajo, y no con burocracia. Creo que eso era todo lo que... Soluciones. 1. Las cárceles chilenas están tomadas por las mafias extranjeras. Hay 41.000 presos en cárceles para 40.000 personas. Hay que tener una cárcel aislada para extranjeros. Eso es evidente. Y para personas peligrosas, eso es evidente. Problema carcelario. Segundo problema, control fronterizo. Porque bueno, el problema es la inmigración ilegal, pero si yo tengo unas fronteras que son un queso gruyère llena de hoyo,
Tú sacas algo controlar o endurecer la legislación o hacer lo que quiero porque los sujetos van y entran y salen. El que mató al teniente Ojeda, el que está con orden de detención, es un sujeto que ha entrado 3 veces a Chile. Una cuando mataron a un sujeto que se insubordinó, que era el jefe de los Pony Boys del tren de Aragua. Entonces ese tipo llegó este sujeto y lo mataron y apareció cortado en pedazos en la ruta 68. Salió. El Ministerio Público ya lo tenía investigado. Segunda entrada al país, aparecen 3 cadáveres en la zona de Curacaví. Sí. También ajuste de cuenta. Y la tercera vez que viene, teniente Ojeda. Entonces, y está con órdenes de detención desde el primer hecho. Entonces, si las fronteras son tan fáciles de vulnerar, sin duda que tenemos un problema. Cárceles, frontera y tercero, ley de responsabilidad penal adolescente. Hoy día los delincuentes juveniles, que esa palabra no se puede usar, cometen 1, 2, 3, 25 delitos antes de ser privados de libertad, así que esos delitos son poco graves. Eso es. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, Gonzalo. Antes de partir el breve coloquio que vamos a tener, quiero defendernos. Es verdad, sí, nosotros dijimos partiendo que no era conversatorio, era una exposición. Sí, por eso me tomé el punto. Bien, ya, eso para precisar. Lo segundo, y en el mismo orden relacionado con el lenguaje, acaecido el secuestro y homicidio del militar venezolano, el abogado patrocinante en esa causa, y nosotros lo hemos comentado con algunos de los que están aquí, dijo algo así como, entrevistado en Bio Bio, que los servicios de alguien habían sido subcontratados. Tú también usaste la palabra subcontratado, que es también relativizar, porque el subcontrato, convengamos en que es mejor para la gran minería del cobre, pero no para matar. Pero eran esas 2 precisiones. De acuerdo a las exposiciones que ustedes han hecho y un poco recogiendo las preguntas que han hecho los presidentes de las juntas de vecinos que están aquí presentes, y me faltó algo. Convengo con Gonzalo en eso del cambio climático. Está don Enzo Gagliardo aquí, gran comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que tiene una conferencia estupenda con respecto a esto de si el cambio climático provoca o no incendios, sobre todo en una región tan complicada como es Valparaíso. Sí, es el ser humano. Es el ser humano. Dolo culpa, pero 2 minutos. Dolo culpa, pero eso de generación espontánea y el cambio climático, la Tierra ha cambiado desde los dinosaurios y el meteorito. Pero en fin, eso no es materia de esta conferencia, de esta conversación. Por suerte. En una de esas terminaríamos peleando, sí, yo creo que sí. Bueno, de acuerdo a las preguntas que hicieron los presidentes de las juntas de vecinos y los representantes de la sociedad civil, Chilenos de Corazón, y un poco con las exposiciones de Richard Koyunyan, Gonzalo, desde el punto de vista de la inteligencia, podríamos casi concluir que estamos en el peor de los mundos. Resulta bastante difícil para Chile hoy día, por las autoridades que tenemos, independientemente de quiénes sean ellas, pero por las autoridades que tenemos, que no son gratas al control, no son gratas, no son pro control de fronteras, no son pro control de creación de nuevas cárceles, porque recordemos que la teoría de muchos de los hoy gobernantes es: soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, y hay que perseguir a quien me hizo rebelde, y así vamos a pasar 20 años. Entonces, en este mundo en el que en este país, en este mundo en el que es complicado mirar al Salvador, porque habremos de convenir que Bukele gobierna de una manera particular, ya, independientemente de que haya reducido enormemente la delincuencia. Y lo de Ecuador está un poco por verse también. Vuestra opinión, en este mundo complicado en el que vivimos en Chile, con un gobierno que es reaccionario a todo lo que dice relación con seguridad, con un gobierno que desde antes del 2019 criticó, y no lo voy a explicar, criticó pública y privadamente a policías, a militares, todo lo que dijera relación con el orden público y la seguridad. Comillas, ¿cómo solucionamos el problema hoy día? Porque, decía Gonzalo, cárceles para extranjeros, convengo, y más cárceles también, controladas, sin celulares los presos,
¿Cómo lo hacemos con fronteras? También, pero el gobierno se resiste. Y la responsabilidad penal adolescente, que es otro tema que es imposible tratar porque entre niños, niñas y niñas hay un problema gravísimo. Niñas, NN. Sí, los niños. Entonces, vuestra opinión, ¿cómo podemos acceder a una solución? Porque los presentes queremos saber, como integrantes de esta sociedad de calle misma, ¿qué hacemos? ¿Cómo colaboramos nosotros a esto? Richard, Gonzalo. Bueno, yo creo que el rol de los civiles es ser civiles. No creo que corresponda a otro y creo en la democracia representativa. Así que lo que uno tiene que hacer es votar por la gente sensata y no por los que están ahora en el Parlamento, que uno ve que es un Parlamento anómalo. Si uno ve la gente que hay, y para todos los sectores, pero digamos que para uno más, porque veníamos todavía con esa locura y esa enfermedad que fue el año 2019, y eso influyó en el proceso electoral parlamentario. Yo confío que eso cambie, y tengo una opinión crítica respecto al gobierno, no creo que sea el momento. Sí creo que, evaluando las acciones, son insuficientes, es como intentar, haciendo el recuento de las cosas que se proponen hacer, es simplemente darle un mejoral o repartir mejorales en tiempos de epidemia. Hay que vacunar. ¿Cómo vacunar? La verdad, y esa es la pregunta, digamos, ¿cuál sería el equivalente a poner una vacuna en estas condiciones? Yo creo que el tema del estado de excepción y hay que verlo y hay que estudiarlo, y sobre todo en la región metropolitana. Como les digo, si me hubieran preguntado esto hace 5 años, yo hubiera dicho que era una barbaridad. Y quizás hace 3 años también hubiera dicho que era una barbaridad. Pero yo creo que la tendencia algo está mostrando, o sea, que nuestras opiniones vayan cambiando de esa manera, hacia esa dirección, bueno, quiere decir que hay ahí alguna anomalía. Lo otro que es fundamental es el tema carcelario, o sea, las cárceles. Hoy día un reo chileno que cae en un pabellón tiene que pagarle a unos extranjeros para que no se lo viole, para que no le pase nada. Y si no le paga, no me acuerdo cuánto, pero así como 80 lucas a la semana, mejor que se vaya olvidando. Entonces, esa situación hay que enfrentarla. Hablabas tú del caso de Bolivia y Ecuador. Claro, de Ecuador y El Salvador. Cada realidad es distinta. Y a veces cuando dicen, o sea, tienen que matar a alguien para que hagan algo. Sí. O sea, tiene que pasar lo que pasó aquí. Pucha, desgraciadamente sí, digamos. O sea, si ustedes me preguntan desde la experiencia, eso es. Hoy día el presidente de Ecuador está haciendo muchas cosas que a lo mejor él mismo no hubiera podido hacer hace un año. Porque lo hubieran tratado de lo peor y lo hubieran derrocado si hubiera intentado hacer esto mismo antes del ataque a la estación de televisión. Entonces, ¿y qué decir del presidente Bukele? El Salvador, para los que fuimos antes, era una locura. O sea, si uno llegaba al aeropuerto había que esperar un convoy armado para que lo trasladaran a la zona de hoteles, porque si no en la ruta, que son como 50 kilómetros, a uno lo acribillaban porque quedaron tantas armas de la guerra civil. Ese fue un país que estuvo en verdadera guerra civil, con, no sé, 50.000 guerrilleros en una población de 1 millón de personas. Entonces, y las casas, es un fenómeno. Si yo estuviera en El Salvador, sin duda que sería partidario del presidente Bukele, digamos, o sea, no me cabe ninguna duda. Y en Ecuador también uno puede apoyar las medidas. Lo que pasa es que, por desgracia, las sociedades son reactivas a los problemas. Ahora estamos conversando un montón de cosas que podemos pensar incluso que se pueden hacer y que nos parecen razonables por lo que está pasando. Pero en el futuro va a haber una acción de mayor violencia porque no se le ve control, y esa situación de mayor violencia va a generar una reacción quizás más decidida de la autoridad. Yo no creo que se pueda hacer otra cosa. Gracias, Gonzalo. Richard, la varita mágica no existe. Oye, lo primero, sí. También me metí a estudiar filosofía. Gonzalo, también me metí a estudiar filosofía este año. Filosofía, economía y política, un programa que combina las tres. Filosofía hay que estudiar por separado, es muy amplio para estudiarlo con esas otras Bueno, dos pero cosas. parto con eso. Más, eso para un artillero ya es bastante elevado. Oye, esa es una cosa. A ver, yo les anticipé que era pesimista respecto de soluciones inmediatas. Porque en Chile todo es legalista. Y mientras no haya
efectivamente alguna legislación que permita la utilización de la fuerza con más tranquilidad es complejo. Dos, creo que las sociedades reaccionan ante una crisis y esa crisis todavía no ha llegado a su máxima temperatura. Ahora, usando la estrategia del PC, probablemente la sociedad civil efectivamente tiene que hacer dos cosas: elegir buenos representantes en el Parlamento y dos, probablemente se va a tener que ir a la calle. Cuando digo a la calle, como lo hicieron mis padres o muchos de ustedes, los que tienen unos años más, cuando salieron en los 70 a la calle y se tomaron la calle y protestaron en la calle y ejercieron su voz. Porque el gobierno se tiene que asustar. Y además también yo creo que hay un rol que cumple la prensa acá. La prensa está amplificando mucho los eventos que ocurren. Eso puede ser para positivo o para negativo, pero bastó que una señora se metiera a lo valledor, le sacara el arma a un guardia, le disparara a 3 tipos para que hubieran nuevamente estado de excepción en Santiago y declaráramos el Matadero como infraestructura crítica. Yo creo, insisto, que no hemos llegado a su punto. Yo creo que lo complejo sí, y voy a insistir, las Fuerzas Armadas hoy en día no tienen la capacidad humana de gente para poder enfrentar labores de seguridad pública. No solamente no tienen la legislación que los ampare y los ayuda y los protege si tienen que usar la fuerza, no existe gente. Muchos de ustedes estuvieron en los cruceros, en buques más grandes, la composición de las instituciones ha cambiado, el mismo ejército. La próxima semana se recoge, se acuartela los conscriptos que entran en el 2024. Entran, si no estoy equivocado con la cifra que revisé últimamente, 4.000 conscriptos al ejército. La tropa profesional que tiene probablemente por estatuto algo hasta unas 5.000 personas, no creo que haya más de 1.500 soldados de tropa profesional. El ejército está utilizando en la frontera norte especialistas de tanques Leopard 2, ese tipo de profesionales, con especialistas en temas de electrónica, etcétera, para ejercer resguardo de frontera. Pero voy a volver a insistir en algo. Yo creo que cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Aparte de los presidentes de la Junta de Vecinos, establecer sus propias juntas de autodefensa, probablemente así se van a llamar, más que Junta de Vecinos, juntas de autodefensa, es salir a la calle, no solamente a exigir a los representantes en el Congreso, elegir buenos representantes en el Congreso, pero también comenzar a hacer ruido. Tal como la izquierda lo hace, hay que comenzar a generar ruido y hay que transmitir un mensaje claro. Ahora, dicho eso, a este gobierno le quedan 2 años, un poquito menos. No hay mal que dure 100 años y queda cada vez tiempo menos. Pero este gobierno hoy en día está muy asustado. Está asustado sus alcaldes que quieren ser reelectos. Hay una presión por ese lado de que los tipos van a comenzar a pedir medidas desesperadas. Pero medidas desesperadas como establecer un estado de excepción en Santiago, no existe capacidad militar para hacer un estado de excepción en Santiago. No existe. Entonces, el tema, Gonzalo, y eso es yo creo que uno siempre al enfermo le puede dar un Panadol y bajarle la temperatura, que es lo que hacemos en la macrozona sur, con los patrullajes que no hacen más que eso, o vamos y sacamos y buscamos a los delincuentes y nos metemos al estilo Bukele, donde el ejército rodea y las policías entran, meten drones, helicópteros, fotos satelitales, información, etcétera, y agarran a los delincuentes y los meten a la cárcel. Si tenemos la capacidad, y uno pregunta, ¿tenemos la capacidad de hacer eso? Probablemente sí, pero hay una voluntad y una decisión política que en este minuto no la veo. Entonces la presión va a tener que seguir ejerciendo sobre el gobierno para tomar ese tipo de acciones de fuerza. Gracias, Richard. Un poco tomando las dos conversaciones de ustedes de ahora, tú, Gonzalo, eres partidario hoy día, a lo mejor como dices tú, hace 4 o 5 años, no de decretar estados de excepción constitucional. ¿Estás totalmente de acuerdo? Con ciertas circunstancias. No, digo que estoy abierto a las consideraciones. Okay. Sí. También hay que hacer una evaluación técnica de eso, digamos, pero... Sí, pero sí, en principio sí. No veo una posición de principios como si hubiera visto hace algún tiempo. Perfecto, seguramente cuando eras director de la ANI hace tiempo ya hubieses dicho, por favor, qué idea tan loca. Sí, te entiendo. El punto es que para
y aquí voy con una pregunta para ti que dice relación con la inteligencia. El punto es que para poder decretar un estado de excepción constitucional, y estamos pensando básicamente en lo que pasa en el sur de Chile, que aquí hay otra palabra media relativa, no es la macrozona sur, son un montón de regiones. Es Arauco. Es que es Biobío también, y es los ríos. Entonces, nosotros, el almirante Arellano y yo, en un programa de radio que tenemos, acostumbramos a decirlo así. No hay que relativizar, como no al conversatorio, no a la macrozona. Es una extensa región de Chile, con todo lo que ha implicado. Bueno, voy a que para poder decretar estados de excepción constitucional y que sean las Fuerzas Armadas las que tomen el control dentro del ámbito de su competencia, hay que, esas Fuerzas Armadas, también Carabineros y la Policía de Investigaciones en lo suyo, tienen que tener respaldo jurídico y político. El respaldo político es el que les dará, hoy día no, les podría haber dado el gobierno del presidente Piñera, que ha antecedido a este. Si no hay respaldo político estamos muy complicados, pero además está el respaldo jurídico, y ahí están las famosas reglas de uso de la fuerza. Porque tú, que hoy día podrías ser partidario en ciertas circunstancias del estado de excepción, con las Fuerzas Armadas, como decía Richard, Carabineros actuando en algún sitio donde haya armamento y las Fuerzas Armadas en el cordón ese protección, pero ¿con qué reglas? ¿Con qué normas? ¿Cómo juzgo yo a esos militares? ¿Qué pasa con los derechos humanos? Que Bukele y Noboa en El Salvador y en el Ecuador respectivamente, pero nosotros tenemos una daga que está encima nuestro reiteradamente desde el año 90, que es el famoso tema de los derechos humanos, y que no es solo que no sea menor, es que es mayor en Chile. Y Adolfo Paul lo tiene extensamente relatado, y los que tienen a gente en Punta Peuco lo tienen sumamente conocido, y bueno, en fin. Sí, Ya, no sé si... ahí está, no sé. Bueno, es lo que pasa con los militares que se involucraron y que se involucren en esto del pago de Chile. Y eso, digamos, es así. Y sin duda que si se va a emplear a las Fuerzas Armadas tienen que estar garantizadas que no van a ser detenidos de manera arbitraria como lo han sido incluso en los últimos tiempos, y a propósito de eventos tan... Estoy pensando en Carabineros, no sé, un carabinero que iba persiguiendo a un sujeto que se cayó al río Mapocho y que lo pasaron detenido, recién lo absolvieron, pero lo pasaron detenido como autor de un homicidio, digamos. Entonces, frente a esos descriterios de la autoridad, claro, o sea, suponer que va a haber una participación o intervención militar es bien ridículo y no tiene sentido. Sí, yo creo que no se necesitan reglas del uso de la fuerza porque el Código Penal tiene una eximente de responsabilidad penal. Todo esto se inventó a propósito de la supuesta intervención de militares y que pongámosle reglas de uso de la fuerza, y eso va en la línea leguleya. El Código Penal, en el artículo 10, donde tiene las eximentes de responsabilidad penal, dice que están exentos de responsabilidad penal, 2 puntos, número 10, el que obra en cumplimiento de un deber, en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo. Eso está solucionado. Pero se hizo toda una discusión para conducirlo por la legítima defensa, lo que es absurdo, porque no es la situación en que yo enfrento a otro que me ataca, que es como se condujo esta discusión del uso de la fuerza. El uso de la fuerza está autorizada en la legislación chilena, hay una norma en el Código Penal que es la misma que autoriza a Carabineros. Los carabineros en Chile están sometidos a la misma regla que estaría sometido un militar. Entonces es un problema de aplicación sensata de normas generales que nunca pueden llegar a determinar lo específico. Porque si hay un caso en que un militar que está controlando a alguien agarra una pistola y le dispara en la cabeza, y eso queda registrado en un video, no hay regla del uso de la fuerza que lo salve. Lo van a pasar por homicidio. Uno podrá decir, no, es que cumplió la regla de las fuerzas. Esa discusión va a ser secundaria. Se va a entrar a las normas básicas del derecho penal. Y las normas básicas del derecho penal contemplan la situación. Lo que pasa es que políticamente y jurídicamente se va hacia otro lado. Entonces, es evidente que eso se tiene que solucionar. Lo que yo digo es que la intervención de las Fuerzas Armadas, que antes era una cosa que yo creo que no se justificaba en Chile, o tenerlo como idea, hoy día sí se justifica, y se justifica sobre todo en ciertas áreas en que el armamento de la criminalidad quizás sea mayor. En fin, hay que estudiar dónde se necesita y para qué.
Y sin duda que esa intervención tiene que estar en una coordinación y que tiene que haber inteligencia eso sí, policial, no inteligencia estratégica. Se necesita, que tampoco hay, y que es mucho más importante, porque la de Carabineros fue descabezada a propósito de un general que inventó unas conversaciones de WhatsApp para meter presos a los que todos sabían que estaban quemando la Araucanía, que era la CAM, la mitad, digamos, la otra mitad la mitad en grupos descolgados de la CAM. Entonces, en esa situación se descabezó Carabineros. Carabineros tenía una muy buena inteligencia en la zona de la Araucanía. Y en relación con la posibilidad claro, el otro tema, el de la infraestructura crítica, también una discusión estéril, y claro, ni siquiera hay una definición de qué es infraestructura crítica, y por eso es que, y ahí comparto también que, y soy más categórico, los diputados y los parlamentarios de derecha y la gente de derecha es más ignorante en temas de seguridad que incluso, no sé, porque algunos socialistas que tienen una idea de Estado mucho más desarrollada. Para la gente de derecha, la seguridad es problema de los guardias de seguridad. Esa misma élite santiaguina que tú me decías, que manda a sus hijos a las universidades y trabaja en el mundo corporativo, en los temas de seguridad, mire, esto que lo vea el guardia, po. ¿Qué me molestan a mí? No, es que están, no, es la misma cuestión, andan todos con uniforme, como decía. Y entre un guardia del supermercado y un boina negra, no sé, o un infante marina que es capaz de tirarse a las 4 de la mañana ahí con tormenta y salir nadando o tomarse un roquerío más allá. Y a lo mejor voy a ocupar ese mismo que me costó $50.000, no sé, en entrenamiento, lo voy a ocupar para estar mirando por un hoyo en la Araucanía. Claro que se producen ese tipo de ridiculeces, pero no hay cómo evitarlo. Pues yo creo que sin duda hay un desafío en eso que tú dices, pero no creo que haya que descartar la participación militar. Muchas gracias, Gonzalo. Por razones de tiempo vamos a darle paso a ustedes. Si quieren hacer alguna pregunta para nuestros expositores. Don Armando Quesada. Todo lo que se ha hablado de la seguridad, no sé, todo lo que se ha hablado de la seguridad, perdón, por el micrófono para que quede grabado, por favor, y después será usado. De todo lo que se ha hablado de la seguridad en Chile, ¿cuál es la solución final? Porque aquí hemos hablado de la amenaza, de todo, cerrar la frontera, crear la pena de muerte, mejorar el Código Procesal Penal, que es muy antiguo, darle más poder a los jueces, limpiar el Poder Judicial. ¿Cuál es la solución final? Yo creo que... ¿Usted cree? Sí, Gracias. difícil, porque este es un problema multicausal. Pero creo yo que lo principal dice relación con la inmigración. Yo creo que tiene que ahí ponerse la mano, no sé si firme, porque la verdad es que no es un problema de firmeza. Y ahí un poco controvierto lo que dice Richard. Todos los imputados venezolanos que son detenidos por cualquier delito están quedando presos. O sea, no hay ningún juez que no esté dejando preso. Y si es por un delito importante, todos quedan presos. Entonces, en ese sentido, no hay blandura. La blandura quizás está con el que se roba un espejo de un auto y que es un robo en bienes nacionales de uso público y como lo pillaron está frustrado, entonces le baja un grado, 30 días. 30 días el tipo está de vacaciones o va, digamos, no, y lo pillan, cuando a uno lo pillan por un delito es porque ha cometido otros 10 o otros 20, entonces el tipo que lo pillan 10 veces ha cometido 100 delitos. Entonces yo creo que ahí hay un problema de reiteración que dice relación con la delincuencia chilena y que se puede solucionar, pero el tema de digamos, de esta escalada de tipos de delitos de mayor gravedad y de crimen organizado que hace cosas malas, de gente mala, que hace no sé, cosas que no nos imaginábamos, que matan sin piedad, que torturan, eso está vinculado a la inmigración. Y eso yo creo que es el problema en relación con este problema. ¿Cómo solucionarlo? Chuta, la verdad es que no tengo una sola. El tema es el control y ahí está el tema geográfico. Sí. Bueno, o sea, digamos, ahí de nuevo aparece cómo hacerlo en términos prácticos, y ahí yo creo que está el desafío. ¿Cómo controlo yo, no sé, la Pampa en el norte? Los pasos no habilitados, yo que he pasado la cordillera en el sur de un lado a otro varias veces, pasar por los pasos no habilitados de Chile a Argentina no cuesta nada. Bueno, esa fue la vía tradicional en que los exguerrilleros salían de Chile, digamos.
por lo menos los de los años 90. Entonces, yo creo que ese es el tema, la migración. ¿Cómo en concreto? Tiene muchas cosas. Uno, el tema de la frontera, también la cárcel para extranjeros. Y termino con el tema del Salvador. En El Salvador fue muy fácil, y no quiero quitarle mérito a Bukele, pero ¿saben por qué? ¿Han visto los tatuajes de los tipos? Sí. Uno llega a una cuestión y Claro. encuentra un tipo que tiene tatuajes de aquí Claro. hasta acá, y además crear una ley que permite sancionar por asociación ilícita. Entonces, no es que me tengan que probar un crimen en concreto, que es lo que pasa en los países normales, sino que basta con que yo pertenezca a un grupo para que me vaya a la cárcel. Y por eso condenaban chorrocientos tipos juntos, pero claro, uno los agarraba y estaban tatuados aquí, le ponían hasta el... Entonces, por desgracia, los criminales aquí se llevarían presos a los futbolistas, a los peluqueros, a los cafés, a los barber shops y a algunos delincuentes, pero sería más difícil, digamos, ese proceso de identificación. Gracias, Gonzalo. ¿Alguien? Patricio Schiavetti. Perdón, tú estabas primero, disculpa. Bueno. No, una pregunta para Gonzalo. ¿Qué pasó con la ANI y el 18 de octubre y la información que tuvo el gobierno del presidente Piñera? ¿Qué falló? ¿Qué pasó? ¿Había inteligencia? Sí. ¿No había inteligencia? Bueno, yo lo veo eso desde afuera. Yo creo que eso fue una revolución. Lo que pasó en Chile fue una insurgencia revolucionaria. Y contra eso no hay servicio de inteligencia del mundo que funcione. Y no es que esté defendiendo al ANI, porque yo ni siquiera estaba. Cuando en Estados Unidos hubo desórdenes raciales hace poco, porque hubo un gatillante, que fue que un policía mató a un afroamericano con la pata en el cuello. En Estados Unidos tienen el FBI y tienen la CIA. Y nadie puede calcular los fenómenos sociales. Entonces, yo creo que es importante también esto que ha pasado en Chile el último tiempo, que cada vez que hay un problema en algo, culpa de la inteligencia. Es que no tenemos inteligencia. Ya se ha vuelto casi una exculpación de la autoridad que está ahora de turno. Pasó lo del teniente Ojeda, es que no hay inteligencia. ¿Qué inteligencia si no se necesita inteligencia para saber lo que pasó? O no se necesita un organismo, o tener, no sé, a la CIA o el Mossad ya, un organismo más chico. Vamos a tener en Chile el Mossad, no sé cómo, tendríamos que copiar la ley, traer 2.500 agentes realmente preparados, no sé de dónde los sacaríamos acá, darle un presupuesto de 2.500 millones de dólares para funcionar y otros 2.500 millones de dólares para operaciones especiales. Y ahí tendríamos y te aseguro, o le aseguro, que igual vamos a tener ¿Qué pasó el 18 de octubre? Vamos a opinar. Hubo una revuelta. ¿Qué pasó el 7 de octubre en Israel y también le pasaron la boleta? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Hubo un fenómeno mundial de desórdenes callejeros en Chile, insuflado por la izquierda, que en las poblaciones estaba agitando, las redes sociales manejadas por la inteligencia rusa. En Cataluña hay cargos que le ha hecho la Comunidad Económica Europea, porque también hubo en ese periodo simultáneo desórdenes en Cataluña, insuflados y amplificados por las redes sociales rusas. Entonces, ¿qué pasó en Chile? Pucha, pasó todo eso, creo yo. Y si me dicen, ¿habían venezolanos? Claro que habían. ¿Qué hacían? ¿Alguien sabe lo que hacían los 80 tipos de la embajada venezolana? El agregado económico, el agregado cultural. Todos esos tipos andan con unos matiletines de billetes y se los pasan a la gente de Anda Chile, a los activistas, y hacen activismo. Entonces, eso pasó. Hubo interferencia extranjera, hubo un poco de... lo más grande es el fenómeno local, el lavarle el cerebro a la gente, en aparecer en los matinales. No sé, yo todavía me acuerdo de un matinal discutiéndose la Constitución, que estaba Carlos Caselli, un representante de los basureros y cartoneros como reciclador y un actor de teleserie. Entonces eso era como el 25 de octubre estaban discutiendo los cambios constitucionales. Entonces en Chile pasó de todo, digamos. Si era labor de y se lo pongo al revés, ¿qué hubiera pasado si llega alguien donde el presidente Piñera y el 15 de octubre le dice, mire, presidente, van a salir todos los marxistas de este país reunidos y coordinados por las redes sociales, se van a hablar, van a quemar las estaciones del metro y después van a estar destruyendo los centros urbanos importantes, Valparaíso, Santiago? Parece una locura, digamos. Y bueno, estuvo el tema del metro. O sea, yo creo que ahí
no hay responsabilidad de ninguna agencia, no es propio de una agencia. Una agencia, eso sí, y ahí creo que sí hubo una falla, tiene que decirle después qué pasó. Y yo creo que eso no se lo dijeron bien, y es ahí donde se necesita una agencia con analistas que le diga, oiga, ya, sí, hay redes sociales que interfieren en esto, pero eso no es lo principal. Hay un fenómeno de agentes extranjeros, de las embajadas, puede haber, o debe haber, porque no creo que para los cubanos y para los venezolanos haya sido indiferente lo que pasó en Chile. Deben haber estado destapando botellas de champaña. O no sé qué tomarán. Con qué celebrarán, con mojitos. Se tomaron sus mojitos. Entonces, claro que interfirieron. Pero el fenómeno, para sacar 1,5 millones de personas que salió en Santiago, 1 millón, es local. Ese es el 80%. O sea, si uno no tiene esa base de, no sé, cuando uno estaba en el centro de Santiago y veía pasar cientos y cientos de sujetos de un aspecto sacados de la ultratumba, que a los carabineros que estaban apostados ahí frente al Ministerio de Defensa los insultaban de las maneras más groseras. Entonces yo creo que eso fue un fenómeno revolucionario, insurreccional, lo que queramos. Y las agencias de inteligencia no están para detectar eso porque de pronto son fenómenos que dependen de la naturaleza humana, así que son indetectables. Sí, dar un diagnóstico y decir, mire, esto fue, yo creo que ahí sí hubo, también hay que reconocer que hubo una confusión de todos, estábamos todos sorprendidos por lo que pasaba. Esa es mi opinión, digamos, respecto de eso. Gracias, Gonzalo. Perdón, tú, Ana María Reynolds, Germana Brines. Sí, muy buenas tardes, mi nombre es Pablo Maquiavelo y yo he estudiado las relaciones internacionales. El tema de mi tesis doctoral ahora tiene que ver con el rol de los espacios marítimos en los países. Entonces, mi pregunta para Richard es ¿por qué en ninguna parte de la discusión de seguridad se escucha el tema de los puertos? ¿Ya? Hace mucho tiempo se sabe que Chile no es un país productor de droga, pero sí es un país puente para la droga. Y la droga, por supuesto, que está saliendo por nuestros puertos. Entonces, tanto en la conversación de infraestructura crítica como en la conversación respecto de la seguridad en Chile, se habla muy poco del financiamiento de esta inseguridad y de cómo y por dónde está saliendo, que tiene mucho que ver con el narcotráfico. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, no es mi tema de especialidad, pero algo conozco del tema. Si hay una cosa que funciona en Chile relativamente bien, no sé cuál es el nombre exacto que tiene, es la unidad de inteligencia de la Directemar. 2, la Armada ha estado pidiendo más presupuesto para la Directemar y un escalafón de oficiales más ampliado y dotaciones más amplias, porque hoy en día no son capaces con lo que tienen de cubrir todas las realidades que existen en los puertos y lo que les corresponde también en la frontera norte respecto, digamos, porque tal como existe una porosidad, uno dice, por las fronteras terrestres, la frontera marítima también es bastante extensa y no nos vamos a contar cuento entre nosotros. Entonces, yo creo que sí, esa es una realidad que existe. Los puertos pueden ser tránsito para droga, pero cuando uno dice probablemente dentro de los problemas que tiene Chile son problemas de segundo orden comparados con el crimen organizado y la violencia con la cual emplean, controlan espacios urbanos, para no usar territorios, territorios, ¿ya? Y donde el Estado de Chile no ejerce ningún es decir, digamos, perdió el control. Entonces, yo creo que sí son importantes lo que ocurre en los puertos, pero en los puertos la realidad, digamos, estoy de acuerdo que son infraestructura crítica, pero las Fuerzas Armadas hoy en día, en teoría, la Policía Marítima, la Directemar, ya tiene en teoría también, como dije, el control del puerto. Ahora, lo que la Marina ha pedido es más recursos, tanto en oficiales como en gente de mar, para poder tener capacidades más amplias, tanto y tecnologías también acordes. Oye, una cosa que quiero aprovechar antes que se arranquen aquí y les baje la paciencia con el tema. Dentro de las experiencias prácticas que existen en Chile para poder defenderse de situaciones como las que no ocurren hoy en día, uno compara lo que sucede en la zona de la Araucanía, mal llamada macrozona sur, estoy de acuerdo, pero tal como el mal llamado estallido social. También. Pero cuando uno habla de macrozona sur, por lo menos la gente entiende que estamos hablando del Biobío más o menos hasta Freire, qué sé yo.
Lanco. ¿Ya? Hay gente que cree que está en la Sí. Antártica. No por eso. Pero el punto, lo que quiero decir es, hay una ciudad de Chile, Osorno, que tiene la multigremial de Osorno, que funcionan organizadamente ellos. Tienen un estupendo servicio de inteligencia propio, comunicación entre todos ellos, saben cuando aparece algún mapuche que no estaba en la zona anteriormente, cuando existe algún intento de toma de algún campo, aparecen 200 agricultores que salieron a cazar ese día y salen en sus camionetas, llegan con escopeta y todos fueron a cazar juntos, ante lo cual quienes intentaron tomarse el territorio ese, o el campo, o el predio, no, desisten y se van. Porque uno de los problemas que existió en Chile fue que dentro de la estrategia de los insurgentes de las provincias de Arauco, Biobío, Temuco, era que se iba gente de la zona de Valdivia o Mafil o lugares así a entrenarse a Temucuicui, volvían y creaban sus nuevas comunidades, grupos organizados, etc. La multigremial de Osorno estaba informada de eso, y si ustedes miran desde, yo diría, Lanco, donde se produce la separación entre la región de los ríos y la región de la Araucanía, de ahí hacia abajo existen comunidades mapuches, pero están mucho más controladas, pero además, ojo, la sociedad civil está organizada y opera coordinadamente con Carabineros, con la PDI y con todos los que están interesados en la materia. Pero se coordinaron entre ellos. Y muchos de ellos, de esas organizaciones, contrataron a ex ANI, ex DINA, ex whatever, y se fueron a asesorarlos en cómo sistematizar la información de inteligencia que generaban, generar centros de fusión de información. Tienen un servicio a la multigremial de Osorno 24/7 de procesamiento de información. Y saben, y reaccionan, y se organizan. Por lo tanto, las cosas se pueden, no es lo ideal, porque uno esperaría que el Estado, dentro, digamos, del contrato social que tiene con sus ciudadanos, fuera el que proveera el bien público, seguridad pública. Pero cuando el Estado no lo provee, uno se tiene que ir probablemente a las teorías más antiguas, digamos, de los filósofos del siglo XVII o XVIII, uno le retira el contrato al Estado y asume su defensa. Por lo tanto, cuando yo hablo de organizaciones de autodefensa, la gente de Osorno así lo entendió. Y no lo entendió así la gente de la provincia de Arauco, de Biobío y otras más arriba. Tarde reaccionaron. Están más organizados que antes, sí. Pero esa es una realidad que quería plantearles claramente. Muchas gracias. Oye, y lo segundo, para clarificar un tema ya que quedaron pegados con el tema de los incendios. Y cuando menciono el tema de los incendios, primero hay asignación de recursos a las Fuerzas Armadas al tema de incendios. Las principales brigadas forestales que actúan en verano junto con la CONAF son Fuerzas Armadas. Entonces, y utilizamos los P-295, digamos, y utilizamos todo tipo de aeronaves y recursos asignados a lo que es combate a incendios. Dos, los incendios son todos iniciados por personas, estoy de acuerdo, o la mayor parte de ellos. No voy a dar lecciones al caballero del Cuerpo de Bomberos, pero sí ayuda hoy en día que tenemos veranos más calurosos y menos agua, y las condiciones de base están para que todos los pirómanos, terroristas y el que quiera iniciar incendios los haga. Y así lo he dejado claro en las columnas que por lo menos escribo en esa materia. El resumen final, cuando yo digo, bueno, ¿y para dónde va esta cosa? Creo que todavía hay que esperar que suba la temperatura. Lamentablemente, y eso es lo que sale en una columna mía mañana en el Libro, yo escribo todos los días miércoles en el Libro, y unas 3 columnas al menos en el Mostrador, pero la del Libro dejo muy clara esa situación. En este minuto, lamentablemente, creo que coincido con Gonzalo, no hay una solución, porque la solución es política, y la política todavía no se siente lo suficientemente presionada para tomar acción. Ya, insisto, y creo que la situación nuestra es lo más parecido, y yo ya tuve la suerte de conversar con la vicepresidenta Villarruel de Argentina, lo más parecido a nuestra situación es allá. Y ella probablemente se sentiría muy cómoda estando en esta reunión con nosotros, porque conoce bien la realidad de las Fuerzas Armadas Argentinas, ha sido muy clara y precisa en decir que no están las condiciones en Argentina para el empleo de las Fuerzas Armadas en la solución de los problemas
de seguridad pública que tiene Argentina. Mientras no cambien las cosas. Y ella tiene que convencer a la ministra de Seguridad, la señora Bullrich, y a su secuaz, el ministro de Defensa, Petri, que ellos sí quieren utilizar las Fuerzas Armadas y le quieren, literalmente, usando una expresión muy popular, pedir al gato que meta sus manos al fuego para sacar las castañas. Y no ellos. Gracias, Richard. Vamos a darle la palabra a Ana María, y entiendo que es la última pregunta. No, Germán, sí. ¿no alcanzamos a Germán Abrines, que la deje por escrito? No, si alcanzamos. ¿Ya no tienes pregunta? Okay. Bueno, entonces Ana María y la aclaración de concepto. Ok. Vamos con la aclaración. No, vamos con Ana María y luego la aclaración. Hola, por favor. Yo soy Ana María Reynolds. ¿Te aprendí esta cosa o no? Ya. Perdón, pero quiero saber. Yo pertenezco a la directiva de la Junta de Vecinos de Costa de Montemar. Les quiero hablar no como experto en nada. Yo soy un ciudadano común y corriente que vive cada día lo que todos vivimos. ¿Ya? Y nosotros en nuestro sector, y yo creo que todos los chilenos hacemos lo mismo, nos protegemos como podemos, nos defendemos. Pero no vemos que haya ninguna entidad o organismo o el mismo gobierno que le corresponde, ¿no es cierto?, de atacar el problema. Entonces, yo, desde el punto de vista mío, muy humildemente pienso que la base del problema está en el gobierno que tenemos y en las elecciones que hemos hecho las últimas veces. No sé si usted puede hablar de política aquí o no, pero el problema es netamente político. Porque a ellos les corresponde cerrar la frontera, les corresponde cambiar las leyes, hacer las cosas eficientes, que el país vuelva a funcionar, y para eso, en mi concepto humilde como mujer, yo pienso en defensa de la familia y todo lo demás, si hay que decir, vamos a implementar la pena de muerte por un año y lo tiramos a plebiscito, y al que comete tal tipo de delito, y esto y este otro, se aplica, les aseguro que va a bajar. Cerramos la frontera, pero la cerramos. No estamos abonando la delincuencia como se hace en este momento. Todos lo sabemos y lo vivimos, pero no se dice. ¿Por qué? No sé. Pero aquí el análisis ha sido maravilloso, estupendo. Pero el ciudadano común y corriente no lo entiende así. Entonces yo no sé, para mí la solución es que nosotros, que pensamos no de izquierda, nos movamos de verdad. Tengamos dirigentes que aparezcan, que hablen, que nos defiendan. Una derecha que sea decente, que sea unida, que se una, no presente 5 candidatos para un cargo, que saben que si perdemos ahora, vamos a perder las presidenciales. Y todo el mundo muy tranquilo. ¿Dónde están los líderes, señores? Pregunto yo. Hablo a nivel de, insisto, del ciudadano común y corriente que sufre todo esto. Ok. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Ana María. La aclaración de conceptos de Germán Abrines, y vamos a tener que cerrar nuestra conferencia y exposición. Son 10 segundos. Dos, ya. Tic-tac, tic-tac. El micrófono. Es una aclaración de concepto de 9 segundos, porque va a quedar en el aire, en la conferencia, un error de concepto. La inteligencia está justamente a prever lo que va a ocurrir, operativo estratégico. Y ese mismo ejemplo que pones tú, Gonzalo, si hubieran dicho el 15 de octubre, le hubieran dicho a Piñera lo que va a pasar el 18, él tiene las herramientas que usarlas. Pero la inteligencia no está para hacer diagnóstico después del desastre, está para preverlo. Eso es todo. Una aclaración de conceptos. Muchas gracias. Vamos a terminar esta conferencia. Agradecemos a todos. El presidente Asofar, don Marcos Gallardo, va a pronunciar las últimas palabras, hará algunas otras cosas más. Así que mil gracias. La realización de esta actividad requiere el agradecimiento a varias personas que estuvieron comprometidas con este tema, y es de justicia indicarlo. Patricio Carrasco, que nos acompaña, Pilar Soberao, Gabriel Ramos, que hoy está por ahí, Carlos Flores y alguna otra persona que lamento si se me escapa.
el responsable de la, ¿cómo era la palabra? Picantería, de usar las palabras territorio y conversatorio, soy yo y me hago responsable de ello. Primero, quisiera manifestarle que respecto de territorio, en mi calidad de profesor del CELAC, Sistema Económico Latinoamericano y el Caribe. Pero una aclaración, el tema de los territorios no es usar la palabra cuando corresponde, sino que esto de decir, voy a ir a los territorios. El que explica más se complica. Esa es la picantería. Gonzalo, el que explica más se complica. En mi calidad de haber sido profesor de planificación estratégica para el desarrollo territorial, no tengo ningún complejo en usar la palabra territorio. Y en segundo, respecto de conversatorio, voy a leer la definición española, porque no quiero que una vez que le hagamos el regalo lo tire a la basura. Dice que los conversatorios son concebidos como una técnica de encuentro académico entre uno más teóricos, intelectuales o expertos, y una audiencia con la que en conjunto analizan y reflexionan acerca de un tema de variados campos del conocimiento, ofreciendo nuevas perspectivas a partir de sus experiencias. Así que, como responsable del uso picante de este, tengo que decir que mantengo lo dicho. Gonzalo, mantiene lo dicho. Ahora quisiera referirme a los contenidos, porque me pareció muy interesante una situación que se planteó, no sé si todos lo habrán percatado o no, pero sí me llamó la atención y lo quiero poner de relieve porque es parte de lo que nos encontramos en el diario vivir. Y ello guarda relación primero con la presentación que hizo Richard, felicitaciones Richard, donde plantea en un orden secuencial, ¿no es cierto?, los problemas, las estrategias y la inconsistencia que hay actualmente para la resolución del problema. Y luego Gonzalo, como un buen boxeador, qué bueno que nos pusiste en alerta, ¿no es cierto?, entra al primer round y golpea inmediatamente, ¿no es cierto?, y nos plantea la importancia o la metodología respecto de la práctica y la teoría. Y a mí me quedó dando vuelta a eso porque dije, a ver, voy a escuchar qué es lo que nos manifiesta Gonzalo y también mis felicitaciones por los planteamientos señalados. Y me di cuenta que en la presentación de Richard hay un desarrollo teórico para plantear propuestas. Y en el desarrollo de Gonzalo hay una observación de la realidad del hecho para plantear respuestas. Entonces, llevado a un plano más intelectual, en el cual yo necesariamente me sitúo o me identifico de mejor manera, ¿no es cierto?, hay un médico que establece un diagnóstico y genera una medicina acorde a su análisis, a lo que él ve, a los exámenes que mandó a hacer el paciente. Y por otro lado, ¿no es cierto?, está el médico que observa determinados síntomas y toma acción. Y nos podemos encontrar que de repente estamos tratando de curar con paracetamol una apendicitis. Y todos sabemos que no va para allá el asunto. Pero son metodologías y que de una u otra manera, al final del día, son la realidad. Y son tan reales que me llevó a recordar un enfrentamiento por la presidencia de la República por allá del año 1999, donde teníamos un estupendo alcalde, muy bueno para hacer cosas, observar la realidad y tomar decisiones sobre la carrera. Entonces en Santiago hasta hizo llover con unas nubes, unos estratos cúmulos, que como diríamos los marinos, y el gallo hizo llover, y salió en la prensa y aplausos, qué sé yo. Pero perdió la elección contra un socialista que todo el resto lo mirábamos bastante crítico, pero era un tipo tremendamente analítico de entender las causas que estaban gravitando detrás de los problemas. Y el resultado fue que, en mi opinión, tuvimos, no obstante era un socialista, a los ojos de la época, si no es el mejor, pega en el palo, el mejor presidente de Chile en los últimos 30 años. Me refiero a Ricardo Lagos. Fueron 30.000, 40.000 votos de diferencia, pero era un tipo analista
y se dice que de los últimos, desde el año 90 en adelante, fue el único presidente que podría recibir el título de estadista. Pero eso no significa que los otros presidentes no sirvieron para nada. O sea, cada uno fue un aporte desde la respectiva metodología. Para finalizar, quiero que le brindemos un fuerte aplauso a nuestros panelistas, a Pilar, porque ha sido una actividad muy enriquecedora para todos nosotros. Excelente. Pero ahí están cambiando, son diferentes. Sí, pues. Muchas gracias. No, sí que soy agradecido de todas maneras. No, gracias. Yo tengo que bajar, yo no puedo. Tengo La rodilla. tengo lumbago. Está bonito. Qué bonito. Muchas gracias. El problema es que ahora tengo que bajarme por el... No alcanzo a leer eso. Muchas gracias. No leo nada, así que no... No, gracias a ti. No era necesario. Muchas gracias. No vuelvas tú. Y... ¿Aló? ¿Aló? Si ni siquiera... Vamos a presentar el reclamo correspondiente, entonces. El uso de la picantería, no la definición. Ok, muy bien, muy bien. Me soplaron al oído antes que nos retiremos a nuestras respectivas actividades que hoy se celebra el Día del Abogado, así que a los abogados aquí presentes un afectuoso saludo en su día.